buenas, amigos televidentes. Les saludamos desde el canal Universitario de la Cultura. Este es el programa Vamos a Conversar. Un placer estar con ustedes. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la situación de la cultura en el país, sus perspectivas, sus posibilidades. Tenemos la grata compañía de tres personalidades de la cultura nacional. Está con nosotros la historiadora Anarela Vélez. ¿Qué tal, Anarela? Encantada, maestro. Nos acompaña el connotado pintor nacional Julio Vizquerra. Gracias por la invitación. Y el director de Cultura de la Universidad, don Óscar Armando Valladares. Gracias, Livio, por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Yo considero que en esta ocasión vamos a tocar el tema en una forma necesariamente preliminar. En primer lugar, a mí me gustaría saber qué piensan ustedes de las potencialidades artísticas del país, si hemos dejado huella en la cultura nacional o centroamericana, algunos nombres de hondureños célebres que se les ocurran, y pienso que después vamos a hablar sobre el caso concreto de Lucila Gamero de Medina, cuyo nombre ha sido seleccionado por la universidad para ser el emblema de este año académico. Anarela, en tu condición de historiadora, de poeta, de animadora de la vida cultural del país, ¿cómo ves la potencialidad artística del país? Bueno, yo he estado involucrada en las actividades culturales de nuestro país en los últimos 30 años y creo que eso me ha permitido poder valorar las diferentes actividades y géneros artísticos. Yo creo que en nuestro país destaca la literatura, particularmente la poesía. Hemos tenido la suerte de tener grandes y maravillosos poetas y condiciones para que ellos desarrollen su obra. Sin embargo, también hemos tenido magníficos pintores y pintoras, ¿verdad? Magníficos escultores y creo yo que no debemos tampoco dejar de mencionar que en los últimos años y particularmente en las últimas décadas se han desarrollado otras manifestaciones artísticas como el cine, el diseño gráfico en los años más recientes. Entonces creo que tenemos una potencialidad que no ha tenido mayor desarrollo debido a las faltas de políticas institucionales para que los artistas y las artistas desarrollen mejor su creatividad. Muchas gracias, Julio Vizquerra. ¿Tú compartes esta visión o quisieras agregar algún elemento analítico? Bueno, pues estoy de acuerdo con Anarela. Creo que vivimos en un país privilegiado. Realmente creo que hay en Honduras un potencial de talentos increíbles, tanto de las letras como de las artes en general, de la pintura, de la música, del teatro. Ya ha habido anteriormente personas precursoras dentro de cada línea. ¿A quién destacarías tú, por ejemplo, en la línea de la pintura? Por supuesto, tenemos a Zúñiga Figueroa, a Pablo Zelaya Sierra, que son los precursores, Confucio Montes de Oca, y anteriormente, pues, a Gómez. Creo que esos son nuestros íconos dentro de la pintura y posteriormente, pues, ya vienen pintores más modernos, otras generaciones, y creo que en cada movimiento han habido artistas que realmente han destacado. Lo que les ha faltado ha sido ese apoyo por parte del Estado para proyectar su trabajo. Muchas gracias, Óscar Armando. A este panorama analítico que nos han desplegado tanto Julio como Anarela, ¿tú qué agregarías? ¿Por dónde puede crecer la cultura en el país o qué espacios habría que corregir? Gracias, Livio. Yo agregaría únicamente que el país, como han dicho los compañeros, tiene un enorme potencial en los distintos campos de la cultura. Desgraciadamente no ha habido el apoyo que se requiere de las instituciones públicas, del sector privado, como quisieran los artistas, los escritores en el país. Pero creo que si conjuntamos esfuerzos, instituciones como la universidad y otros del sector público y la iniciativa privada,
puede dar lugar a que estos esfuerzos, que yo diría aislados, de escritores, de artistas, se desarrollen para bien del país. Creo que tenemos que hacer de repente mayores esfuerzos, unificarnos, creer en nosotros mismos para poder hacer que la cultura y todas sus expresiones crezcan en el país. Veo que los tres insisten en señalar la falta de apoyo, una actitud, en este caso de los entes responsables o con responsabilidad constitucional con respecto a la cultura, que se ha convertido en una constante, ¿no? Pregunto, pueden responderme cualquiera, ¿no? ¿Esta actitud se va a quedar así? ¿Los escritores, los intelectuales, los artistas van a continuar esperando que caiga una solución desde las estructuras de poder o se va a gestar algún proceso autogestionario? No sé si puedo hacer uso de la palabra, compañeros, amigos. Pienso que sí los puedes, artistas… hay democracia cultural aquí, ¿eh? Sí, los artistas están ahora organizados, ¿no? Hay dentro de una nueva organización política, hay un sector de los artistas y de las artistas organizados demandando políticas específicas para el desarrollo de las artes y de la cultura en nuestro país. Se tiene bastante claro que las artes y la cultura pueden y deben contribuir al desarrollo económico y político de la nación. No puede dejarse de lado la calidad de estos aportes en ese desarrollo. Por ejemplo, determinadas industrias como las del libro mueven a su alrededor cantidad de recursos, pero también la pintura, ¿verdad? También la escultura. Fíjate tú que en Colombia está absolutamente prohibido que se eleve un edificio de más de 4 plantas si no se le agrega una escultura o una fuente y jardines. Entonces yo creo que podemos emular perfectamente a estos países nuestros y cercanos. México, los murales, ¿verdad? Las artes presentes en todo. No voy a abusar, mis compañeros seguramente tendrán alguna Julio, opinión. ¿qué dirías tú al respecto? Bueno, yo siempre he pensado desde que llegué a Honduras, vine luchando realmente por integrarme el desarrollo de la cultura en mi país. Pero he ido observando que gobierno tras gobierno siempre he tenido la esperanza de que llegara un gobernante que se interesara realmente en esa proyección. Pero como artista, cada 4 años me veo angustiado e impotente en pensar a quién nos van a asignar como ministro de Cultura. Cada 4 años es una decepción enorme, por supuesto, porque veo los resultados anteriores y veo la persona que ha sido elegida y creo que nunca es la persona, casi siempre, nunca es la persona indicada e interesada, ni tiene tampoco el presupuesto para poder proyectar la cultura en todos los ámbitos. De tu argumentación, puedo concluir que no tiene el Estado un interés concreto en impulsar un proceso cultural que realmente transforme la realidad. Y pregunto, ¿no sería errático pedir peras al olmo? ¿No sería errático esperar una actitud positiva de acción cualitativa con respecto a la cultura de una institucionalidad que realmente no quiere o no puede hacer eso? Óscar Armando. Bueno, desgraciadamente uno no es que sea pesimista por nacimiento, es la realidad misma que nos hace ser y pensar de esa manera. Ahora, yo veo el problema desde 2 ángulos, desde los propios artistas y escritores y el papel del Estado en este
desarrollo de la cultura o atraso de la cultura. Creo que las dos partes tienen que hacer sus propios esfuerzos, desarrollar sus propias energías, y si por ejemplo el Estado no es benefactor en esos términos, me parece que los artistas, que los escritores, que la gente, los hombres y mujeres de la cultura deben desarrollar sus propios esfuerzos, no cruzarse de brazos solamente porque el Estado hondureño les niega las posibilidades de crecer. Tienen ellos también que desarrollar sus propias capacidades con su propio esfuerzo, evitar lo que yo considero uno de los males tremendos del hondureño, que es el egoísmo. Pensar, por ejemplo, que se necesita los cambios generacionales en todos los ámbitos de la cultura, y debe haber una relación entre los escritores y los artistas mayores con los que van surgiendo. Ese esfuerzo común puede hacer la diferencia en esta situación en que uno es incrédulo con las capacidades y posibilidades del Estado hondureño. Sí, de acuerdo. Pero si señaláramos en concreto qué acciones pueden realizarse en el sentido de que este sector genere sus propias condiciones de desarrollo, su propio proceso de crecimiento, ¿qué acciones concretas señalarías tú? Yo diría organizarse mejor. Organización. Por ejemplo, el área de teatro, por ejemplo, los teatristas organizarse, los pintores organizarse, los escritores organizarse, pero organizarse debidamente, porque muchas veces se organizan, pero dura lo que la flor de un día, y empiezan los intereses creados dentro de los mismos círculos, y eso implica el no desarrollo de las organizaciones de tipo cultural. Yo diría una toma de conciencia como hondureños, como hondureñas, de que solamente unificando criterios y desarrollando actividades conjuntas, el sector de la cultura va a poder realmente desarrollar, independientemente o en contra de la voluntad del Estado hondureño. Anarela. Bueno, yo quisiera hacer una salvedad en nuestro país y en la actualidad. Yo creo que desde la universidad, por ejemplo, se han estado haciendo iniciativas que deberían de emularse en otros sectores o ámbitos o instituciones del mismo Estado. La universidad con su propio presupuesto, por ejemplo, estamos aquí en el CAC, estamos viendo un espacio que ha sido rescatado y destinado para promover las artes. Entonces creo que el Estado tiene la fundamental, digamos, tarea, no debemos de quitársela, ¿verdad?, de promover la cultura. Por supuesto, yo misma soy una muestra de que desde el ámbito privado se pueden hacer cosas, ¿verdad? Y desde Paradiso, pues tenemos salas de exposición, tenemos una editorial e invitamos a todos los artistas a que vengan allá a hacer lo mejor que ellos puedan en ese pequeño espacio que tenemos aquí en Tegucigalpa desde hace 28 años. Pero el Estado debe y puede hacer más. Pienso yo que los hondureños y las hondureñas ya estamos cansados de que haya más presupuesto para defensa que para cultura, cuando sabemos que es más necesaria la cultura, como lo demuestra la historia de otros países, que las armas. Las armas sirven para enriquecer ciertas industrias, no para desarrollar los pueblos como los nuestros. Entonces pienso yo que debe de haber una visión más preclara, diríamos nosotros, de lo que es el papel de la cultura en el desarrollo de nuestros países. Bien, justamente yo creo que esa relación cultura-desarrollo, sobre la que podíamos hablar muchísimo, ha sido en cierto modo ignorada o subestimada, ¿no? Concretamente la UNESCO desarrolló hace algunos años todo un trabajo sistemático, científico en torno a la cultura y las artes, y esto condujo a que se produjera un cambio en la concepción misma de la cultura, ¿no? ¿Qué es lo que se produjo? Una concepción sociológica y antropológica de la cultura. La cultura es más que las artes, evidentemente.
Es un proceso que significa tocar la identidad nacional, vertebrar la identidad nacional. Y a partir de ahí el resto de las cosas se resuelven. Pero ve lo que sucede en la realidad, vean ustedes lo que sucede en la realidad. Que ese es un tema que pareciera que no está en el interés de quienes tienen diseños culturales, ¿no? Yo creo que la universidad está haciendo un excelente papel, lo puede mejorar evidentemente. Pero extrañamos que, por ejemplo, en el país no hayan seminarios sobre identidad nacional. Tratados, digamos, con una riqueza multidisciplinaria. No desconozco lo que ha habido. Simplemente quiero plantearles a ustedes lo siguiente. Mientras la identidad nacional no se sitúe como el problema fundamental de la cultura de este país, evidentemente seguiremos dando palos de ciego, ¿no? Por lo siguiente, porque si no se está claro quiénes somos, quiénes hemos sido y qué queremos o podemos ser, entonces la marcha será errática o simplemente no llegaremos con la celeridad a los propósitos, a realizar los propósitos que tenemos. Julio, ¿cómo percibes tú una acción de reconstrucción de estos conceptos de la cultura en relación al desarrollo? ¿Cómo asumirlos en concreto? Sí. Primero, creo que, como dice Anarela, claro, individualmente se puede luchar por la cultura, pero creo que las riendas las tiene que llevar el ministerio. Es como el eje que mueve la cultura. Ellos son los que tienen realmente la palabra para poder desengranar todo ese concepto que se tiene de la cultura en general. Creo que tendría que haber personas realmente capacitadas e interesadas en esa proyección, porque creo que las raíces de un país pues es la cultura, es la tarjeta de presentación, y hasta que no hayan personas que realmente ahonden y profundicen en esa proyección, creo que estaremos siempre esperando. Esperemos que esta vez nos revelemos un poco a todos los sectores para poder realmente llevar a un feliz término una buena proyección de la cultura a través de un ministerio. Bien, amigos, vamos a ir a una pausa para continuar con nuestros invitados analizando el tema que enunciamos desde el comienzo de este programa, la situación de la cultura y sus posibilidades. Mientras esto sucede, agradecemos su atención. Ya regresaremos. Mira la pizarra, mira la maestra, la palabra, la mira pizarra, niños en la escuela, la maestra, niños en la escuela, niños mira en la ventana, mira cómo crece el muro, los ladrillos que construye, ¿quién construye los ladrillos? ¿Quién construye los ladrillos? ¿Quién? 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 Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele, siente cómo duele, es cuánto pesa el barro, el agua sucia, el trabajo mal, el agua sucia, mal, lejos, mal, cerca, lejos, siente cómo duele, lejos, cerca, lejos. Mira, escucha, suena la campana, la alegría, el juego, se oyen risas, cantos, juegos, cerca, lejos, cerca, cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va. Tu mirada más allá del muro, a dónde va. El futuro, a dónde va. Deja que tu mirada descubra. Mira al otro lado. Mira al otro. Mira al otro. Mira al otro. Mira a los dos lados. Juegos, oyen risas, cantos, juegos, cerca, lejos, cerca. Cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va. Tu mirada más allá del muro, a dónde va. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor.
promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Estamos de vuelta en su programa universitario sobre la cultura. Vamos a conversar. Justamente vamos a iniciar este segmento con algo que tiene que ver con el tema que tratábamos. Hablar de identidad nacional significa referirse al rescate de valores. Óscar, la universidad ha escogido el nombre de Lucila Gamero para este año académico. ¿Qué ha determinado esa decisión? ¿Por qué esa selección? Efectivamente, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras determinó, por acuerdo del Consejo Universitario, nombrar el año 2014 con el nombre luminoso de Lucila Gamero de Medina, en consideración a que esta gran dama de las letras nacionales, como la llamó Mariña Sotero, forjó la nueva, o fue una promotora de la novelística en Honduras, rompiendo paradigmas en Centroamérica. Lucila Gamero es la primera novelista de Centroamérica y de Honduras, y solo la supera la hija de Álvaro Contreras en la rama de cuentos. Rafaelita, ¿no? Rafaelita, claro. Que como 4 años antes de Lucila escribió sus famosos cuentos con el nombre de seudónimo de Estela. Así que son dos nombres relacionados estrechamente con nuestro país, y por eso la universidad, con buen tino, ha declarado este año con el nombre de Lucila Gamero, recordando también que justamente el próximo jueves se recuerdan los 50 años de su fallecimiento, de esta insigne mujer que realmente tuvo distintas facetas, como médica, como humanista, como precursora feminista y definitivamente como escritora de renombre en el campo de la novela. Anarela, ¿qué rescatarías tú o destacarías en relación a doña Lucila? Bueno, todo lo que ha dicho el poeta Valladares es absolutamente cierto. Yo agregaría que ella escribe con valores completamente diferentes a los valores masculinos. Hablando de esto que nosotros hablamos de la identidad nacional, por ejemplo, ella promueve la paz, promueve el amor, promueve digamos, el hermanamiento con la verdad, con la búsqueda de la verdad. Entonces, ella además promueve otro tipo de relaciones entre las personas, siempre respetuosas. Cuando yo leo, por ejemplo, Betina, ahí se establecen unas relaciones interpersonales maravillosas de respeto humano y de respeto de estos seres humanos hacia las artes, por ejemplo, porque en Betina la música está ahí enaltecida de una manera, es un discurso maravilloso que nos hace sentir esa afición por la música de doña Lucila, ¿verdad? Anarela, ¿y tu valoración sobre ella en tanto que narradora, el juicio específico sobre su valor como narradora? Bueno, yo tengo que decir que a mí me encanta su obra, ¿no? Y yo creo que ella no tiene una calidad homogénea, tiene obras que son mejor logradas que otras, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros no podemos dejar de reconocer el valor de Blanco Olmedo, ¿verdad? Es una obra muy bien lograda, no solamente lo digo yo, sino que lo dice todo el mundo, y sobre todo ella es precursora, y esa es digamos, la virtud de los que escriben por la primera vez, que ellos ponen, digamos, el primer peldaño o el primer ladrillo, ¿no? Sí. A partir de ella
pues vienen los demás, muchos y muchas la emulan, ¿verdad? Y otro esfuerzo importante, hablando de esto, de este tema de que cómo podemos hacer nosotras y nosotros para hacer nuestro trabajo. Ella publicaba sus propias novelas y sus propios cuentos, a la inversa de otras escritoras que fueron publicadas en revistas, etcétera. Doña Lucila publicaba, y no solamente publicaba, yo como historiador he visto cintillos en los periódicos que ella publicitaba sus trabajos. Ya salió la novela de Doña Lucila, por ejemplo, ¿no? Para ponerte en el día. Lo he visto, pequeñas cintillos publicitando su trabajo y haciendo que la gente se informara. Muy bien, hay un ejemplo concreto. Ha sido un trabajo al margen de los apoyos estatales. Sí, totalmente. También es ejemplar en ese sentido. Así es. Julio, nos interesa hablar aquí de la legislación para protección de la cultura en el país. No te haré una pregunta técnica, ¿no? Quiero conocer tu criterio como hombre de artes, hombre de pensamiento. ¿Qué característica debería tener una legislación para proteger la cultura en el país? Bueno, una dirección de cultura no quiere decir que haya un ministro de cultura. Podría ser un consejo de cultura, un comité de cultura, para que realmente cada gremio de artistas pues defienda sus propios intereses dentro de su trabajo. Creo que eso sería lo ideal. Y que cada persona esté sumamente preparada para asumir su cargo, para poder salir adelante de una manera equitativa, porque si se pone a una persona que se inclina realmente por un gremio determinado, creo que ese será el gremio más apoyado. Entonces yo pienso de que sería lo más indicado un consejo de cultura y que estén al frente no los propios artistas, porque creo que hay mucho divisionismo en todas las ramas. Realmente yo me he asombrado ahora que quise convocar a cantidad de pintores. Por mí hubiera sido en el parque pues un derroche cultural, empezando por la filarmónica, coros, danzas, teatro, pintura, una gran manifestación. Pero me di cuenta que dentro de mi propio gremio existe un divisionismo increíble, y yo pensé que solo los teatreros o los poetas estaban divididos, ¿no? Pero realmente me empezaron a acusar de que yo buscaba un ministerio de cultura, y es algo totalmente absurdo, ¿no? Entonces pienso de que realmente tendrían que haber personas serias y responsables para que pudiese funcionar como tendría que ser. Muchas gracias. Oscar Armando, estamos hablando de una ley de protección de la cultura nacional. Evidentemente, el tema de la aculturación es un tema importantísimo y visceral en Honduras. Yo diría que si pensamos en el cuerpo de estas violaciones o agresiones a la cultura, de esta falta de protección también, ese tema habría que tocarlo, como también sería indispensable referirse a esa falta de autoestima en torno a lo que el hondureño es y a lo que puede ser, ¿no? Quisiera referirte a los aspectos que tú consideras más vulnerados desde el punto de vista de lo que es la protección de la cultura en el país. Bueno, hace 2 años nosotros tuvimos una reunión en Girón, España. Asistimos por la universidad junto con la vicerrectora y otros funcionarios de la misma. Y ahí se abordaron temas específicos, por ejemplo, cultura y desarrollo, y el papel de las universidades en ese binomio. Y se estableció, por ejemplo, que en países como en Honduras se hace una necesidad impostergable promover los gestores culturales. Nosotros creo que en ese campo tenemos muy pocas personas que puedan realmente coadyuvar a potenciar el aspecto general de la cultura, y eso tiene que ver con todo el andamiaje de la cultura, la protección a los artistas, la protección al público, a los lectores, a efecto pues de que todos vayamos creciendo dentro del ámbito de la cultura.
Así que pienso que este es un trabajo colectivo de todos nosotros, las instituciones, la universidad, el Estado mismo, los artistas, los escritores, para realmente ir asumiendo un puesto, que cada uno tenga un protagonismo y que realmente nadie se sienta marginado. Decía el compañero, y esto lo decía en un principio, que uno de los males de nuestras organizaciones culturales es la falta de unidad. Y hay que romper esos esquemas. Hay que ir dejando a un lado el egoísmo para que todos podamos crecer y la cultura misma se desarrolle en nuestro país. Mientras tanto, pues será muy lento el proceso de desarrollo de la cultura y por ende el desarrollo de nuestros artistas actuales y futuros. Muy bien, Anarela, ¿cómo debería estar concebida una política y una legislación cultural para el país? Pues quiero retomar las palabras de Julio. Creo que una legislación sobre cultura tiene que cuidar el desarrollo de todas las expresiones artísticas, de todos los géneros, y animar y promover la producción de las mismas. Pienso que una de las primeras cosas que se debe de hacer es hacer cambios en la estructura actual de nuestro Ministerio de Cultura. Hablamos concretamente de un proyecto, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura. Por ejemplo, adelante. Ese Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura tiene que representar la heterogeneidad de nuestras expresiones culturales. No se puede dejar de lado, por ejemplo, la diversidad que tenemos en materia étnica y que producen, por lo tanto, diferentes expresiones artísticas, musicales, gráficas, etcétera. Y también no podemos desconocer que hay nuevas maneras de expresión en el arte y que todas ellas deben de ser estimuladas. Estas nuevas expresiones del arte no están consideradas en la actual, con la actual estructura del Estado, del Ministerio. Al contrario, esta estructura actual casi que se confunde muchas veces con el deporte, que el deporte también es parte de la cultura, pero es una pequeña parte, una muy pequeña parte de la cultura, y nosotras y nosotros pues estaríamos interesados en que, además de los recursos que mueve el deporte, en esa misma importancia se movieran hacia otras expresiones de nuestra cultura. Efectivamente, un consejo debería de cuidar esa, digamos, horizontalidad en el tratamiento que se le debe de dar a todas las expresiones culturales. ¿Podríamos establecer unas prioridades a partir de la identidad nacional? Por supuesto. Agregaría yo la identidad cultural, que es parte de la identidad nacional. Agregaría detener el etnocidio que hay, ¿no? O sea, concebir esta liquidación práctica de las culturas etnológicas. Exactamente. Agreguemos otras cosas, María. Se deben de concebir las artes, el acceso al arte y a la cultura como un derecho humano. Claro. Efectivamente, son tratados así en la legislación internacional. La cultura es un derecho al cual nosotras y nosotros tenemos y debe, por lo tanto, cuidarse las condiciones para que tengamos acceso a él. Acceso de todo tipo, de toda índole. Nuestra Constitución lo establece, ¿verdad? Así es, la Constitución lo establece. Ahora hay que adecuar la legislación relativa para que eso sea eficiente, sea una realidad. De acuerdo. Julio, ¿qué panorama tiene un joven pintor en Honduras que comienza su trabajo? ¿Es un panorama desolador, un panorama alentador? ¿Qué clase de panorama es ese? Muy difícil. Muy difícil. Lo digo porque muchos jóvenes visitan la galería que tengo en Valle de Ángeles y a mí personalmente me vienen a pedir apoyo porque no saben a dónde dirigirse. Se sienten desamparados.
Entonces creo de que todo ese talento a veces se pierde porque se va disgregando hacia otras profesiones y realmente el objetivo que tenía, la meta que tenía, creo que al no sentir ese apoyo en todos los sentidos, creo que se escapa. Para mí creo que el factor más importante está en la niñez, en la educación. Tendría que comenzar por las escuelas, primero ofreciendo cursillos de preparación de cultura a los maestros y esos maestros a los niños. Pero para eso, claro, hace falta como unas brigadas culturales. Yo estoy en plena disposición de donde me inviten, vamos, que a veces me han llamado de pueblecitos que si yo puedo ir para hablar con los niños, para explicarles cuáles son mis orígenes dentro de mi trabajo. Entonces, a mí me satisface enormemente. Creo que tendrían que invitarnos a muchos artistas para hacer estas brigadas culturales y comenzar desde la niñez. Creo que así tendríamos un mejor futuro dentro de la cultura en el país, porque ahora creo que sería como empezar más allá de la mitad, porque todas esas generaciones que se han perdido, que no tienen un concepto claro de una formación cultural, creo que el país va más lento. Dentro de unas 2 generaciones, creo que ya sería un país en marcha hacia el futuro a través de la cultura. De acuerdo. Oscar, en este ambiente de crisis objetiva de la cultura, visto que la sociedad hondureña está en crisis, tal vez la más grave de su historia, no es que nos inventemos la crisis cultural, ¿no? Esta es una cara de la crisis, ¿no? Una de las caras más importantes, por cierto. ¿Cuál es la apuesta de la universidad, la propuesta de la universidad sobre un esbozo de política cultural? Para empezar, de la misma universidad, ¿no? Claro. Hace 2 años hubo una reunión de distintos sectores de la institución en donde se planteó la necesidad de establecer casi tomada en acuerdo una política cultural de la universidad, debido pues a que generalmente las actividades que hemos venido desarrollando son tanto espontaneístas, sin una política y sin una directriz. Creo que hemos avanzado un poco en ese ámbito. Tú conoces, por ejemplo, el desarrollo de los años académicos que de hace 6 años se vienen desarrollando, alrededor de los cuales se realizan distintas actividades alusivas a los escritores, a artistas, pero desde luego necesitamos mejorar eso. Creo que si nosotros como institución consensuamos una política cultural de la universidad, podemos también proyectar ese esfuerzo hacia afuera, hacia el Estado, hacia la Secretaría de Cultura, porque entiendo que la Secretaría también tiene sus problemas en cuanto a su política cultural. Creo que se presentaron 2 proyectos, no sé si alguno de ellos fue aprobado, pero si mancomunadamente el Estado, a través de la Secretaría y la universidad, por ejemplo, puede ser la pedagógica y otras instituciones académicas, desarrollan conjuntamente actividades de tipo cultural, proyectos culturales, podemos avanzar dentro de ese camino un tanto oscuro que todos vemos y sentimos y que lamentamos realmente que sea así, puesto que va en desmedro de los propios artistas, de los propios escritores, y lo preocupante es la gente que va creciendo para ser los relevos y los renuevos de la cultura hondureña. Si estas instituciones no potencian y unifican esfuerzos, pues esa gente le va a pasar, y quiero decir algo muy lamentable, la situación de los escritores, por ejemplo, cuando se jubilan intelectualmente, como es el caso de Pompeyo del Valle, nuestro amigo, que el Estado ha sido incapaz de tenderle la mano para ayudar a una persona que dedicó toda su vida a las letras hondureñas con mucho nivel, con mucha calidad, y sin embargo Pompeyo es una de las muestras de cómo el Estado
desampara a sus escritores y a sus artistas. Completamente de acuerdo contigo. Yo hago eco de esa solidaridad con Pompeyo y me parece que estamos a tiempo de una actitud honrosa, ¿no?, de rectificación. Estamos hablando, pues, amigos, del tema de la crisis cultural, de la identidad cultural, de las propuestas legales e institucionales para salir de ese abismo, ¿no?, porque esa es la palabra. Para eso les propongo una breve pausa y al retorno con nuestros distinguidos invitados nos ocuparemos de este asunto. Ya volveremos. Mira la pizarra, mira, la maestra, la palabra, la mira pizarra, niños en la escuela, la maestra, niños en la escuela, niños mira en la ventana, mira cómo crece el muro, los ladrillos que construye, ¿quién construye los ladrillos? ¿Quién construye los ladrillos? ¿Quién? 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 Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele, siente cómo duele, es cuánto pesa el barro, el agua sucia, el trabajo mal, el agua sucia, mal, lejos, mal, cerca, lejos, siente cómo duele, lejos, cerca, lejos. Mira, escucha, suena la campana, la alegría, el juego, se oyen risas, cantos, juegos, cerca, lejos, cerca, cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va. Tu mirada más allá del muro, a dónde va. El futuro, a dónde va. Deja que tu mirada descubra. Mira al otro lado. Mira al otro. Mira al otro. Mira al otro. Mira a los dos lados. Juegos, oyen risas, cantos, juegos, cerca, lejos, cerca. Cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va. Tu mirada más allá del muro, a dónde va. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Estamos de vuelta y continuaremos dialogando con nuestros invitados, de quienes demandamos, por el poco tiempo que disponemos, respuestas concretas. Anarela, ¿esta crisis cultural tiene solución?
¿Puede realmente esperarse que con la responsabilidad del caso el Estado, hablo del Estado en concreto, no de una gestión estatal, realmente le dé al país una ley a la altura del momento histórico que vive Honduras? Yo pienso, yo soy muy optimista. Vuelvo a retomar el caso de la Universidad Nacional Autónoma. La Universidad Nacional ha liderado unas políticas culturales que son ejemplares. Yo comparto eso. ¿Verdad? Que deben de ser, digamos, emuladas por el Ejecutivo, por el Congreso y por todas las instancias del gobierno que puedan de alguna manera contribuir a que salgamos del marasmo en el que estamos. Definitivamente nuestros artistas, nuestros creadores, creadoras, se merecen que se les considere con el respeto debido, ya que hasta ahora se les ha venido tomando como que si se tratara de personajes lunáticos, ¿verdad? Entonces, a considerar el valor de cada una y uno de los creadores y enaltecer su trabajo, su labor y sus aportes para el desarrollo de nuestra identidad, de nuestra cultura y el desarrollo económico de nuestro país. Óscar Armando, ¿cuál es la ruta de salida de esta crisis y qué es lo que concretamente espera el pueblo de una autoridad responsable y con un elemental respeto por la cultura? Yo creo que todos quisiéramos que el próximo gobierno del país abra mejor y más ampliamente las puertas para el campo de la cultura. Diría yo que hay que darle el beneficio de la duda y esperar que comience una etapa en ese ámbito hermoso de la cultura. Pero como dice Narela, en el caso nuestro, la universidad sí ha desarrollado un trabajo, diría yo, constante en favor de la promoción de la cultura y espero que las personas que sigan al frente de las actividades culturales de la institución potencien ese trabajo que se ha venido desarrollando, yo diría, en los 6-7 últimos años de la institución. A propósito de eso, Óscar, ¿podías decirnos rápidamente cuáles serán los actos más significativos de ese programa de actividades académicas que tiene el nombre de doña Lucila? Como Lucila nació en Danlí, como todos lo sabemos, la UNATEC, que es la institución académica de la universidad en esa zona, va a liderar las actividades culturales del año académico, dentro de los cuales, pues, justamente el próximo jueves se inicia propiamente el año académico en Danlí, recordando los 50 años de Lucila. Creo que se va a actualizar su obra, reproducir algunas de sus novelas, por ejemplo, Aída, Blanco Olmedo, que son las más representativas de su acervo literario, conferencias, encuentros y distintas actividades para exaltar esta figura que no solamente destacó como escritora, sino como una figura rebelde, una mujer a toda prueba. Su lema era: nací una librepensadora y moriré siendo una librepensadora, y lo hizo y lo cumplió al pie de la letra. Así que estamos en presencia de una extraordinaria mujer que entre más lee uno su autobiografía y sus obras, más la admira y más orgullosos estamos de ella como hondureños. Julio, quienes nos ven seguramente esperan unas palabras esperanzadas con respecto al porvenir de la cultura nacional, entendida no solo como manifestación del arte, sino como en realidad debe entenderse según lo mandó la UNESCO, ¿no? Una expresión sociológica, antropológica que incluye a la totalidad del ser social del país, ¿no? O sea, la cultura como expresión real de la vida, ¿no? ¿Qué le dices tú a los telespectadores? Bueno, como artista, como ciudadano que soy hondureño, eso está muy bien, como artista ciudadano. Creo que todos tenemos la esperanza, cada vez que hay un gobierno, de que la situación mejore en todos los conceptos. Siempre tenemos la esperanza de que ese nuevo gobernante abra nuevos caminos y realmente impulse el arte y la cultura. No solamente también la economía, por supuesto, ¿no? Pero como artista a mí me preocupa la cultura. Creo que poniendo un poco de su voluntad, todo seguirá hacia un buen camino.
Esperemos de que realmente haya una nueva reestructuración en el Ministerio de Cultura y que los artistas sepamos de que hay una máxima representación de nuestro trabajo que nos dirige, que represente a Honduras a nivel internacional, creando una buena imagen. Oscar, ¿tiene una función liberadora la cultura? Claro que sí, siempre lo ha tenido. Y en la medida en que nosotros lo pongamos como una actividad prioritaria, como un factor o algo imprescindible como país y como individuos, será más liberadora que nunca. Así que no hay que perder jamás las esperanzas, porque al fin y al cabo triunfe la cultura. Anarela, nos ven cantidad de jóvenes empeñados en trabajar en las diversas ramas de la cultura, el arte, así sociológica y antropológicamente concebido. Palabras para ellos. Pues yo tengo una visión de lo que es la participación de la gente joven en todas las actividades artísticas tremendamente vital y esperanzadora. Los jóvenes parece que no tienen tanta conciencia de las dificultades que van a enfrentar al optar por una profesión como las artes, dadas las condiciones actuales. Pero siguen adelante, hay cantidad de personas menores de 25 años dedicadas a la pintura, a la escultura, a la literatura, a la música. Yo creo que tenemos un país con una cantidad de jóvenes con muchas esperanzas y con mucha capacidad creativa. Julio Vizquerra, decía César Vallejo, no precisamente el Vallejo poeta, el Vallejo que escribía con mucha propiedad ensayos y breves artículos, pero muy intensos, decía que todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él. ¿Está fortalecida la cultura popular en Honduras por sí misma? Sí, yo pienso que, bueno, la cultura popular es parte, por supuesto, de nuestras raíces. Son realmente, aquí en nuestro país tenemos mucha riqueza de cultura popular y creo de que sería bueno una proyección de esta cultura que se integre también al resto de las otras culturas, de los otros caminos que cada gremio puede proyectar para realmente dar una imagen rica en nuestra cultura. Esperanzadora entonces esperanzadora, el concepto y la visión. Muy bien, gracias amigos por haber comparecido aquí en este programa y a ustedes, muy estimados televidentes, la invitación para que nos sigan en otro programa para hablar de lo mismo, de la cultura, de la identidad nacional, de la necesidad de fortalecer esto que hoy por hoy se constituye en la columna vertebral de la nación. Para eso queda abierta la invitación. Hasta la próxima.